Ok, amigos, buenas tardes para todos. Saludos virtuales para todos. Muy complacido y agradecido con la Universidad Católica Andrés Bello, con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y con el programa de estudios avanzados del negocio inmobiliario FREAN por la gentil oportunidad que nos ofrece de participar en esta videoconferencia. Soy el doctor Norberto Mejía y vamos a discernir en esta ocasión sobre la introducción en la economía. En esta diapositiva se puede observar una síntesis de lo que ha sido mi vida a lo largo de mis 59 añitos, que si Dios mediante lo estaré cumpliendo este domingo, Dios mediante. Tanto a nivel académico como laboral. Hay un micrófono que está haciendo feedback. Ok. Les pido por favor que cualquier duda o pregunta generada en el transcurso de la presentación sea anotada y dilucidada al final de la misma. De ahora en adelante espero que no nos veamos así. De verdad espero que nos veamos así como un verdadero equipo de trabajo, donde todos buscamos un mismo fin, pero lamentablemente no contamos con el mismo porcentaje de responsabilidad y compromiso. El mayor porcentaje lo tienen ustedes, y de ese porcentaje dependerá la profundidad que ustedes le den a cualquier actividad. Ok, señores, entramos en materia. Introducción a la economía. Surgimiento de la economía. Según ciertos autores, y yo coincido con ellos, el surgimiento de la economía fue algo natural y espontáneo, ya que el hombre desde su origen se ha enfrentado al problema de satisfacer sus recursos. Nada, que tenía clase, ya. ¿Cuáles recursos? Recursos Estoy en como clase. La tierra, los minerales, el agua. Sí. Estos recursos poseen un carácter especial, que son escasos. No, sí, ya no voy a salir más, no hay que andar en la calle. Cuando decimos escasos, significa que son de carácter limitado. Y al decir limitado, debemos remontarnos al inicio, donde el hombre, desde el principio de sus tiempos, ha sido racional con el uso de ellos. Al decir racional, decimos que lo ha sabido dosificar. Y al dosificarlo podemos nosotros plantear que ha sido economizador. Por eso hablamos que la economía ha tenido un surgimiento natural y espontáneo. Estos gráficos nos permiten recordar que el hombre primitivo sabía dosificar sus raciones de alimentos para tener reservas y utilizarlas mientras no lograba cazar. Es decir, en tiempos de escasez. Inicio de la economía. Como fue planteado en la lámina anterior, el inicio de la economía se remonta a la edad prehistórica, donde el ser humano se enfrenta a las diversidades, como agruparse, sembrar, cazar y la elaboración de utensilios o herramientas.
Evolución de la economía. A lo largo de la historia, la economía evoluciona con su entorno. Contribuyendo con las construcciones de diversas infraestructuras y comercio. ¿Dónde se utilizó por primera vez la palabra economía? La palabra economía tiene su origen en Grecia y la utilizó por primera vez el militar, político y filósofo Jenofonte en el año 362 a.C. aproximadamente. La palabra economía aparece en su tratado llamado Oikonomos, que significa el económico. En este tratado, Jenofonte habla de temas tales como la administración de un hogar, sobre la agricultura, sobre la religión, la educación, entre otros importantes temas de la vida social. Seguramente nos preguntamos qué significa la palabra oikonomos. Los griegos llamaban oikon a la casa y nomo al administrador de esa casa. De tal manera que si sumamos oiko más nomos, nos da la palabra oikónomo, que significa en nuestro español administrador de la casa o administración de la casa. De esta manera resolveríamos en decir que un jefe de familia, llámese padre o madre, o tal vez los dos, son los administradores responsables del hogar. Es posible identificar 4 grandes etapas de la economía. La primera y más larga fue la etapa de la filosofía económica, que cubrió un periodo de 2000 años, iniciando en el año 500 a.C. Sus estudios centran su atención en los problemas de la ética económica. Sus principios se encaminaron en relevar la buena conducta económica conforme con el orden natural. La segunda etapa fue la conocida como la de la política económica. Se extendió por un lapso de 3 siglos y medio, iniciando en 1470. Su centro de interés fueron los problemas de la filosofía económica hacia los aspectos prácticos de las políticas económicas. Una tercera etapa, conocida como la etapa clásica de la economía, fue más corta que la anterior, situándose en los años de 1750 y 1870. 2 rasgos la caracterizaron: la declinación de la economía de empresas y la vigorosa expansión de las contribuciones de la economía política. Y una cuarta que se llamó la etapa del desarrollo económico, que podría ubicarse a partir de 1870 y se extiende hasta nuestros días. En ella se toma conciencia de la necesidad del cultivo racional e integral de sus disciplinas. En este periodo se amplían los esfuerzos destinados a aumentar la comprensión del funcionamiento de la economía como tal. A continuación podemos observar algunos modos de producción, como caza y recolección, la horticultura, el pastoreo, la agricultura, la esclavitud, el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo y la socialdemocracia. También existieron diversas revoluciones económicas, como la revolución agraria, que se inicia cuando el hombre descubre la siembra, dejando de ser nómadas. La revolución industrial, que se origina con la puesta en marcha de las máquinas de vapor. La revolución de la información,
Este periodo de transición tuvo lugar entre finales de los años 1950 y finales de los 70. Con la adopción y proliferación de las computadoras digitales y el mantenimiento de registros digitales y la revolución de la tecnología, que hasta el momento ha sido un proceso dentro de la historia, donde ocurre un cambio importante al introducirse una o varias tecnológicas nuevas. Hagamos una pausa y considere un día común en su vida. Tenemos varios elementos cotidianos, como edificios, música, internet, papel, pomo dental, herramientas, libros, desinfectantes, vestimentas, vehículos, bancos, electricidad, comida, campos deportivos, juguetes, carreteras, celulares, lácteos, microondas, lavadoras, entre otros. Si tomamos en cuenta que alguien organizó a los seres humanos y los materiales para producir y distribuir estos bienes, que se tuvieron que tomar miles de decisiones para conseguir la terminación de todos ellos, y que de alguna manera llegaron a usted. Todos estos elementos poseen algo en común: la economía. Podemos decir entonces que la economía viene del griego, el que administra el hogar. Gracias a la economía podemos tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, quién trabaja, qué bienes y cuántos deben ser producidos, qué recursos deben ser empleados en las producciones, a qué precios deben venderse. El objetivo de la economía estudia fundamentalmente el proceso productivo y la distribución del producto que de él se obtiene entre quienes contribuyen con su generación. La economía es el resultado de las relaciones sociales de producción. El ser humano organiza una serie de actividades que le permiten satisfacer sus necesidades básicas. A través de la historia hemos observado diversos sectores económicos o productivos. Según los ortodoxos de la economía, ellos plantean que existen tres sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario. Cuando hablamos de sector primario, nos referimos a la producción de bienes. Está directamente relacionado con las actividades que provienen de la naturaleza, tales como la agricultura, la minería, la explotación de bosques e hidrocarburos, la caza y pesca, entre otros. Sector secundario incluye una gama muy variada de actividades productivas, especialmente de tipo manufacturera, que utilizan insumos provenientes del sector primario, como la industria de refinación petrolera, electricidad, suministros de agua, construcción, entre otros. Sector terciario incluye la producción de servicios como el comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, instituciones financieras, seguros, bienes inmuebles, educación, religiosos, productores de servicios, tanto privados como gubernamentales, entre otros. Ahora ya hemos hablado superficialmente de lo que es la economía. Ahora vamos a conocer qué dicen o qué dijeron
los autores de qué es la economía. Según John Maynard, la economía es una técnica de pensamiento que ayuda a su poseedor a esbozar conclusiones correctas con la finalidad de satisfacer a la humanidad y el manejo de los escasos recursos. Para Lionel Robbins, la economía es una ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos, entre los cuales hay que optar. Tenemos Friedrich Engels. Él establece que la economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Tenemos al gran famoso Karl Marx o Carlos Marx. Él estableció que la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. El amigo Lionel Robbins, la economía analiza el comportamiento humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos. Y tenemos a Kay Fay, que plantea que la economía es la ciencia de la elección. Estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos escasos o limitados. Como podemos apreciar, estos autores coinciden en que la economía es una ciencia que actúa para la satisfacción de las necesidades y está direccionado al manejo de la escasez de bienes y recursos. En este sentido, la economía se pregunta: ¿qué bienes produce? ¿Cómo se produce? ¿Para quién se produce? ¿Y cuándo producirlo? En todos los casos existe una idea en común, donde la economía es una disciplina que persigue la satisfacción de las necesidades humanas mediante el uso más apropiado de los recursos escasos. En esta diapositiva, imaginémonos que nos encontramos dentro de un supermercado donde hay muchas personas visitándolo. Pensemos también que dichas personas están satisfechas, ya que encuentran todo lo que están buscando. Este supermercado posee una amplia gama de productos y servicios. También debemos pensar que fuera de él existen personas que no cuentan con el dinero suficiente para ingresar a comprar. Ahora nos preguntamos, ¿tiene algo que ver la economía con lo que pasa en este supermercado? Pues en realidad sí, porque a partir de situaciones cotidianas como esta, es que se derivan cuestiones mucho más importantes. La economía nos podría ayudar a resolver qué producir para vender aquí, cómo y cuándo es el mejor momento para hacerlo, para quién vamos a producir y dónde es el mejor lugar a realizar dicha producción. En resumen, la economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. Decimos que es una ciencia social, ya que estudia el comportamiento humano. Decimos que estudia todos los individuos, cómo usan, administran y manejan, puesto que podemos decir cómo producen, explotan o adquieren bienes y servicios, con los recursos que son de carácter escaso. Como ya lo hemos dicho,
para satisfacer sus necesidades, que en el ser humano son de carácter ilimitadas. Una gran pregunta que nos hacemos, nos podemos hacer: ¿por qué estudiar economía? Hay 4 variables o 4 razones fundamentales para estudiar economía. La primera, aprender una forma de pensar. El que estudia economía o el que aprende de economía aprende a pensar diferente. Entender a la sociedad. Comprender los asuntos mundiales y, por supuesto, ser un ciudadano informado. Porque ya como lo hemos planteado, la economía es igual que la política. Está presente en todos nuestros aspectos de la vida. Vamos a plantear, vamos a conversar, vamos a explicar cada uno de estos fundamentos. Aprender una forma de pensar. Dentro de aprender una forma de pensar, la economía tiene 3 conceptos fundamentales. Uno de ellos es el costo de oportunidad. El segundo, el marginalismo. Y el tercero, el funcionamiento de los mercados eficientes. Vamos a hablar del primero, costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que sucede en una economía. Es el resultado de miles de decisiones individuales. Las personas o nosotros debemos decidir cómo distribuir nuestros ingresos entre todos los bienes y servicios disponibles en el mercado. Debemos decidir si vamos a trabajar o a estudiar y cuánto debemos ahorrar, si es que podemos. La empresa también decide qué producir y en qué cantidad, cuánto cobrarán por sus productos y dónde ubicarlos, en qué instalaciones. El costo de oportunidad es lo que dejas de ganar o perder por no tomar esas decisiones. Cuando tomamos una decisión específica, eso incluye aquello a lo que renunciamos, a no elegir la opción alternativa. La mejor opción que dejamos pasar o a la que renunciamos cuando hacemos una elección o tomamos una decisión. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, ir al cine no solamente requiere de un boleto, sino también de tiempo. El costo de oportunidad sería el valor de todo aquello que se podría haber hecho con el mismo dinero y el mismo tiempo. Tomar un tiempo libre, un descanso. El costo de oportunidad de ese descanso es la remuneración que se hubiera obtenido al trabajar durante ese lapso o las tareas que dejaste de realizar en ese tiempo. Trabajar o estudiar es el ingreso que se hubiera ganado al trabajar tiempo completo en lugar de asistir a clase. O por otra parte, sería el conocimiento teórico que has dejado de recibir y que contribuiría al mejoramiento como ser humano o ciudadano. Otros ejemplos. Un agricultor en la zona rural debe decidir si es mejor continuar con su actividad agrícola o irse a la ciudad y buscar empleo. Tenemos el caso de un jugador de hockey que estudia en la Universidad de Vermont. Debe decidir si va a participar en el equipo universitario o si
dedicara más tiempo a sus estudios. El marginalismo dentro de lo que es aprender una forma de pensar. El marginalismo o escuela neoclásica es una escuela de pensamiento económica surgida a mediados del siglo XIX, en parte como reacción de la escuela clásica de Adam Smith y David Ricardo. Los marginalistas introdujeron un lenguaje formalizado que llevó a la asimilación de la matemática dentro de la economía. Entre otros desarrollos, el marginalismo es responsable del individualismo metodológico que caracteriza muchos de los estudios en el área, incluso en el presente, en el día de hoy. Cuando hablamos de marginal en economía, significa cuánto aporta o en cuánto afecta una unidad más de un determinado elemento o alguna variable. Ejemplo, la utilidad marginal es cuánto aporta una unidad adicional de determinado bien a la utilidad total. La demanda marginal es cuánto aumenta o disminuye la demanda total con la incorporación de ese consumidor. El beneficio marginal es cuánto varía el beneficio con la incorporación de una unidad de producción extra. En otras palabras, o en pocas palabras, una corriente de pensamiento económica cuya característica principal es la utilización del análisis marginal en los problemas económicos. Tenemos este ejemplo. Supongamos que usted vive en Maracaibo y está evaluando los costos y beneficios de visitar a un familiar en Lagunilla. Si por casualidad su negocio requiere que usted viaje a Ciudad Ojeda, el costo de visitar a su familia sería únicamente el costo adicional o marginal del tiempo y el dinero que se necesita para ir a Lagunilla desde Ciudad Ojeda. Ahí, como se aprecia en el ejemplo. El costo marginal, usted igual usted tendría que ir o tendría que viajar a Ciudad Ojeda por su trabajo. Pon el ejemplo que trabaja en la petrolera y tiene que viajar obligatoriamente hasta Ciudad Ojeda. El costo marginal sería o el beneficio o el costo. Lo que usted gaste o lo que usted se gane de ir de Ciudad Ojeda a Lagunilla. Y hacer eso sería un costo marginal. Aprender una forma de pensar, funcionamiento de los mercados eficientes o perfectos. En términos generales, por mercado son aquellas condiciones generales en que se producen y se venden determinadas cosas. La estructura y condiciones en que se devuelve o en que se desenvuelve una industria o sector determinado con respecto a la producción del bien que se produce. El amigo Robert Shiller, él fue premio Nobel de Economía en el 2013. Planteó en su libro Mercados Eficientes solo son la mitad de la verdad. Que para que exista un mercado eficiente debe poseer utilidad, buenos negocios, libre de riesgo y que exista la oportunidad de obtener utilidades. Competencia perfecta. En este sentido, un grupo de economistas coincide en que los mercados no son perfectos. Los supuestos que los sustentan no necesariamente se cumplen en la realidad. Por lo tanto, la mano invisible o el libre mercado no garantiza la eficiencia de los mismos, mucho menos el bienestar social.
dejarle las soluciones a los mercados no es la salida, ni para la eficiencia, ni mucho menos para la distribución igualitaria de la riqueza. Los mercados fallan y son estas fallas las que justifican la intervención del Estado dentro de la economía. Para que exista competencia perfecta, debe cumplirse por lo menos los siguientes requisitos. Ningún productor deberá representar una parte del mercado lo suficientemente grande como para tener una influencia en los precios. Es decir, no debería existir ni monopolio ni oligopolio. No deberán existir barreras de entrada al mercado. Es decir, cualquiera que desea incursionar en un negocio particular puede hacerlo sin impedimento. Y debería existir una perfecta información. Todos los agentes económicos, llámese consumidores y productores, deben tener la misma información, la misma relación con los bienes y servicios que están comprando o vendiendo. Para entender a la sociedad. Otra razón para estudiar economía es que nos permite entender mejor a la sociedad. Las decisiones económicas del pasado y del presente siempre tendrán una influencia enorme sobre el carácter de la vida en nuestra sociedad. El estado actual del ambiente físico, el nivel del bienestar material, la naturaleza y el número de empleos son todos ellos productos del sistema económico. Una tercera razón para estudiar economía es que nos ayuda a comprender los asuntos mundiales. Los encabezados de los periódicos nos remiten a asuntos económicos. Por ejemplo, un desastre ambiental asociado con el derrame de petróleo por BP en el Golfo de México tiene el potencial de afectar el precio futuro del petróleo. Y si por casualidad se prohíbe la perforación en el mar profundo, pero también eso influiría en el precio del pescado, la actividad turística en la región y los empleos relacionados con esta, así como en muchos otros mercados. El descubrimiento en el 2010 de nuevos y grandes depósitos de diamantes en Zimbabue tiene implicaciones para la estabilidad futura del gobierno de Roger Mugabe, lo que redundará en el desarrollo del resto de la región. Por otro lado, la nueva posición de China como importante socio comercial tanto de Estados Unidos como de Europa tiene claras implicaciones para la relación política entre esas naciones. Las luchas económicas de Grecia en el 2010, los cuales provocaron una gran deuda, están minando el entusiasmo del resto de los ciudadanos del viejo continente por la Unión Europea, entre otros. Señores, las empresas son las que mueven la economía del país. Las empresas son las que hacen grande la economía del país. Verdaderas empresas, no empresas de maletín. En clase, mija. Aquí, ¿qué pasó? Yo estoy en clase. ¿No? Para hacer ¿Qué jerga? No. ¿Qué sala? Le pusiste el limón, ¿verdad? Gracias, Yurley. Dios te bendiga.
Continuamos. Para ser un ciudadano informado. El conocimiento de la economía es esencial para ser un ciudadano informado. En el 2009, la mayor parte del mundo sufrió una severa recesión que se manifestó como una disminución en el crecimiento económico y un alto desempleo. Millones de personas alrededor del mundo perdieron su trabajo. Los gobiernos del mundo, desde China hasta Reino Unido y Estados Unidos, lucharon por encontrar políticas capaces de ayudar a la recuperación de sus economías. El entendimiento de lo que sucedía o lo que sucede en una recesión y de lo que el gobierno puede hacer o no para ayudar a la recuperación es una parte esencial de todo ciudadano informado. La economía tiene raíces muy profundas y vínculos cercanos con la filosofía social. Un tema de gran importancia para los filósofos, por ejemplo, es la justicia distributiva. ¿Por qué algunas personas son ricas y otras son pobres? Y cualquiera que sea la respuesta, ¿es eso justo o no lo es? El alcance de la economía. La forma más sencilla de adquirir una percepción de la amplitud y la profundidad de lo que estudia es explorar brevemente la forma en que está organizada la economía. Ante todo, existen dos grandes ramas de esta disciplina. La macroeconomía, que es la rama de la economía que examina el comportamiento económico de los agregados, llámese ingresos, empleo, producción, a escala nacional. Y tenemos la microeconomía, que es la rama que examina el funcionamiento de las industrias individuales y el comportamiento de las unidades de toma de decisiones, es decir, de la empresa y la familia. A lo largo de los años, diversos filósofos sociales del siglo XIX lidiaron con todas estas preguntas. Y gracias a sus reflexiones o teorías, la economía nació como una disciplina independiente. Ya para finalizar, podemos hablar sobre las principales escuelas y teorías económicas que existen en el momento. Tenemos la principal, la escuela clásica o liberalismo, que fue promovida por el llamado padre de la economía, el amigo Adam Smith. La escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de la economía. Existe un consenso generalizado que indica que la economía moderna surge con las publicaciones en 1776 de la riqueza de las naciones, porque ofrece un análisis sistemático y diferencial del estado de la problemática económica de esa época. Una característica interesante de esa escuela es el matriz moral, que indicaba que el egoísmo de los agentes sociales proveía a la economía en su conjunto de efectos positivos. De esa clásica surgieron varias escuelas. Una de ellas es la neoclásica, o marginalismo, o liberalismo, de Alfred Marshall, el cual estableció que la economía neoclásica o teoría se formó en 1970 a 1910. El término economía fue popularizado por los economistas neoclásicos como sinónimo conciso para la ciencia económica y sustituir a la anterior.
la economía política como término más amplio. Esto corresponde a la influencia en el tema de los métodos matemáticos utilizados en las ciencias naturales. Tenemos la escuela institucionalista de Thorsten Veblen. Se llama economía institucionalista o escuela institucionalista del norte de América. A la aproximación a estudios económicos que se centran en la comprensión del papel del proceso evolutivo y de las instituciones sociales en la formación de comportamiento económico. El institucionalismo ve las relaciones del mercado como resultado de la interacción compleja de diversas instituciones. Ejemplo, las normas sociales y jurídicas, empresas, estados, todas las cuales afectan el comportamiento de los individuos. Tenemos la escuela marxista. Ahí hablamos de socialismo y comunismo de Carlos Marx. Desde su punto de vista crítico, analizó con rigor el modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él, describiendo la plusvalía, la ley específica que mueve dicho sistema. Señaló que el capitalismo, al igual que los modos de producción que lo procedieron, como el feudalismo o el esclavismo, era un sistema que, debido a sus propias contradicciones antagónicas y irresolubles, llegarían a frenar y revertir el desarrollo de la humanidad, a menos que fuese sustituido por un nuevo modelo de producción. Tenemos ahora la escuela monoteísta y la keynesiana. Esas escuelas nacieron de la escuela neoclásica y fueron promulgadas. La monetarista fue promulgada por Milton Friedman 1912-2006 y la keynesiana, que es la que hoy conocemos como socialdemócrata, por John Maynard en 1883 a 1946. Ok, señores, ya con esto finalizamos esta videoconferencia. De verdad, un placer compartir estos momentos con ustedes. Gracias a todos por sus atenciones y participación. Alguna pregunta o duda al respecto, estaremos a la orden para contestarlo. ¿Aló, me escucha? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, profesor, yo estaba levantando la mano. O sea, preguntaba que si con esta exposición que usted nos acaba de dar, que estuvo de verdad muy interesante, el material de apoyo que tenemos, ya estamos en condiciones de presentar la prueba, ¿verdad? Eso es correcto, pero eso
me escuchan, ¿no? Sí, claro. Ok.